familia, seguimos de regreso. Yo acá en el estudio veo que los chicos se la están pasando súper bien por allá, viendo cositas, pero yo estoy aprendiendo mucho aquí porque estoy platicando con el doctor Oriol Olivera y justamente acerca de toda esta cuestión del rejuvenecimiento, de las hormonas bioidénticas y demás, pero no solamente rejuvenecimiento facial y la vitalidad, sino que también de la parte más íntima femenina. Así que vamos a platicar un poquito más de cerca con el doctor el día de hoy acá, en vivo con ustedes. Bienvenido, doctor. Gracias, Lilian, ¿cómo estamos? Bien. Es un gusto y es un placer enorme hablar contigo y con el auditorio sobre un tema que cada vez es de más conocimiento social. Porque incluso ya se creó dentro de la ginecología una subespecialidad que tiene que ver con la ginecología estética, regenerativa y funcional. De hecho, acaba de ocurrir en Madrid hace muy poco el segundo congreso relacionado con esta subespecialidad donde estuvimos y donde pudimos intercambiar opiniones y criterios y donde pudimos ver lo bien actualizado que estamos en México en relación al tema y cómo se maneja. ¿Qué enfermedades o qué alteraciones del aparato genital uno puede modificar? ¿Qué sucede? La mujer a través del tiempo, el envejecimiento es en todo, es corporal, es a todos los niveles. Y una mujer que va avanzando en el tiempo va presentando algunas alteraciones. Una de las más sencillas y que puedes presentar a edades más jóvenes son los melasmas o el oscurecimiento del área genital. Y entonces, para muchas personas podrá no ser importante, pero para muchas mujeres, sobre todo jóvenes, que le dé pena desnudarse frente a un caballero, frente a su pareja, porque el área genital esté muy oscura, porque tenga sobrepeso y el roce de los muslos pueda oscurecer más el área, o el área anal. Y entonces nosotros con láser fraccionado somos capaces de borrar todo este melasma. Y el resultado a partir de la primera sección, que se dan entre 3 y 4 secciones, recuerdo a la paciente, ya se ven los resultados. Los resultados son fabulosos. Aclaramos esta área y a las mujeres les interesa mucho porque ven los resultados de manera inmediata. Claro, tenemos que decir al aire que hay que hacer de 3 a 4 secciones porque con 1 o 2 secciones no se resuelve la situación al 100%. El láser, que no es más que un instrumento que hace que sus fibras o su haz de luz confluyan y disparen y den en un lugar determinado, tiene mucha utilidad. Por ejemplo, en la incontinencia urinaria, las mujeres aquellas que parieron, que tuvieron 2, 3 hijos, que la vejiga descendió, que cuando todos se ríen, brincan, hacen cuclillas o hacen suiza, lo que sea, se les escapa, hay un escape de orina muy desagradable, porque pues socialmente el olor a la orina pues te delata si sucede algo de esto. Antes teníamos que hacer cirugías para poder resolver este problema, cirugías que no resolvían el 60% de los casos que operábamos, un 40% no se resolvían. Y ahora con el láser somos capaces, con el láser EIFU, somos capaces de dar este láser intravaginal y logramos mejorar todo en la vagina. Hacemos que se reduzca el tamaño de la vagina, por tanto, la hiperlasitud que existe, por ejemplo, en aquellas mujeres que se meten en una piscina y hay vientos por la vagina, flatulencias vaginales o teniendo relaciones sexuales, hay flatulencias por los gases. Eso es por la amplitud vaginal. Logramos con el láser reducir el tamaño de esta vagina. Hacemos que desaparezca la incontinencia urinaria, pero en más del 90% de los casos. ¿Y es con el mismo láser que se utiliza para el melasma? Es el mismo, el fraccionado, lo único que este va a tener, por supuesto, un instrumento intravaginal. Porque el láser, el cabezal, es el que uno varía. Por ejemplo, el láser lo podemos usar para hacer, por ejemplo, labioplastía. Las labioplastías, porque el láser tiene 3 funciones fundamentales. Una es corte, otra es coagulación y otra vaporización. Las lesiones, por ejemplo, de condiloma, nosotros las vaporizamos en el cervix, en la vulva, en los genitales, nosotros podemos vaporizar estas lesiones.
Cuando hacemos labioplastía, hacemos el corte y al mismo tiempo vamos coagulando. Claro. Las labioplastías que se hacen en hipertrofia de labios menores es otra de las cirugías que hacemos para el rejuvenecimiento genital. Es una maravilla como quedan. Aquellas mujeres que tienen esos labios menores que alcanzan más de 2 centímetros, algunas tienen 4 y 6 centímetros, que les molesta para usar una licra, claro, para usar un traje de baño, para tener relaciones sexuales. Claro. O sea, quien no lo padezca no tiene idea de qué estoy hablando. Totalmente. Pero quien lo padezca y le moleste mucho, eso lo resolvemos. Además, son cirugías que no las hacemos incluso en la consulta externa. O sea, que son sencillas relativamente. Todo lo que estoy hablando no requiere de anestesia. Todo lo hacemos con anestesia local. Todo lo que estoy hablando es con anestesia local. Es de manera ambulatoria, o sea, no tienes que ingresar. ¡Qué bien! Los costos son mucho menores que, por ejemplo, que todo lo que se hace invasivo por cirugía, porque no requerimos de un salón de operaciones. Y entonces, por supuesto, claro, eso hace que se abaraten los costos. Claro. Entonces, son procedimientos que resuelven mucho a las mujeres, que quienes no lo padezcan no tienen idea de qué estoy hablando, pero quienes lo sufren y les cueste trabajo llevar a cabo su intimidad. Las relaciones sexuales forman parte de la vida. Totalmente. Entonces, una vida y una salud plena tiene que tener incluidas las relaciones sexuales. Y si a ti te da pena desnudarte frente a tu pareja, no, pues no vas a vivir pleno ni vas a estar no vas feliz. a tener una relación sexual satisfactoria. Totalmente. Y entonces con esto logramos que tengan las mujeres relaciones sexuales muy satisfactorias, porque quitamos todos estos efectos que ellas padecen, que ellas tienen, incluso la lubricación. Cuando poníamos los peles, que hablamos de los peles la semana pasada, que hacíamos que las mujeres lubricaran, cuando nosotros incluso hacemos este láser vaginal, logramos una lubricación enorme. ¿Por qué? Porque el láser hace que se dispara, son disparos que se hacen en los 360 grados de la vagina, hace que se hagan, vamos a hablar de microheridas, vamos a hacer, que hace que se repare. En esta reparación se incrementa el colágeno. Al incrementar el colágeno y la elastina, hace que se haga más firme este piso pélvico, pero además, donde quiera que hay colágeno y elastina, hay agua. Él atrae el líquido, por tanto, esta vagina se hidrata también. Entonces, lubricamos la vagina de una forma increíble. También lo usamos, y hay que decirlo al aire, en aquellas mujeres que tienen infecciones recurrentes, que después que damos tratamientos para ellas, para vaginitis, infecciones que no resuelven con ningún tratamiento, con el láser nosotros logramos erradicar esta infección. Claro, es para casos muy excepcionales que no resuelvan con los tratamientos tradicionales, incluyendo el tratamiento para vaginitis crónica. Podemos aplicar el láser con excelentes resultados. O sea, buenísimo, Doc. Sin esta instrumentación, o sea, y hay que decirlo, que por suerte en Cancún contamos con esta tecnología de primer mundo, que está al alcance de las pacientes, por supuesto, y va a resolver un problema enorme. Totalmente. Me surgen algunas preguntas, entre ellas, por ejemplo, ¿hay alguna contraindicación? Bueno, para ninguno de estos procedimientos hay contraindicación, hay que decirlo, porque así sea diabética, hipertensa, cardiópata, son procedimientos que no requieren no son invasivos, por tanto, no requieren de mayores. Hay otros procedimientos, por ejemplo, en las que tienen los labios mayores que ya están flácidos. Por ejemplo, nosotros podemos en algunos casos aplicar también el láser con el iFood en los labios. Como mismo se aplica el iFood en la cara, eso mismo lo aplicamos en los labios y en los labios mayores y dejamos lisos. O sea, cuando la arruga no es mayor al 30%, o sea, cuando es mayor al 30%, ahí podemos recurrir a cirugía o podemos también aplicar o grasa autóloga, o sea, te sacamos grasa de una parte de tu cuerpo por lipo y la aplicamos en los labios, o también sustancias de relleno, que podemos aplicar también en los labios. O sea, hay muchas maneras de embellecer los labios, ya sea por exceso o por defecto, cualquiera de los dos. En el caso, por ejemplo, de la recuperación de estos tratamientos. Déjame decirte que es rapidísima, es ambulatorio, termina el proceder y te vas a tu casa, tú reinicias las relaciones sexuales alrededor de 72 horas y 7 días, y tu vida normal, a partir de una semana estás haciendo ejercicio físico, lo que tú quieras. La primera semana recomendamos
Sí, no no tiene hacerlo. contraindicación, pero para que no asocien el proceder con algo más, evitamos que tengan Claro, actividad. y el efecto ya es permanente, o sea, no es un efecto Hay que que va a durar hacer un en tiempo. todos los casos un retoque anual. Ya. ¿Por qué? Porque acuérdate que con la edad, esa elastina que recuperamos, ese colágeno, se va a ir perdiendo paulatinamente y entonces sí, hay que hacer un retoque anual en aras de que no se pierda esta condición que vamos creando, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, Doc, María Paula pregunta con respecto a la despigmentación, si Sí. hay que rasurarse el área o debe ser... Sí. Sí hay que rasurarse el área. Sí, hay que rasurarse el área antes de hacer el procedimiento. Este láser no tiene que ver nada con el láser del vello. Hay diferentes tipos de láser, y entonces Ok. este láser no trabaja sobre el vello, o sea, no depila, solo despigmenta. Como el láser que depila no despigmenta, este que despigmenta no depila. Entonces la paciente sí debe llegar depilada para nosotros poder hacer el procedimiento. Claro, y ver, me imagino que mejor el área... Y se ve mejor el área. No, y además que se trabaja más cómodo, Claro. como debe ser. Y aplicamos además una anestesia local, si aplicamos previo al procedimiento, tópica en crema, y le puedo asegurar que el dolor es cero. O sea, la mayoría de estos tratamientos es prácticamente indoloro. No, es indoloro. Es- Todos los tratamientos son indoloros, absolutamente, incluyendo la labioplastía. O sea, aplicamos anestesia local, como es lógico. Quien quiere peridural se le da peridural, pero con anestesia local resolvemos suficiente. primero tópica y después inyectada y cero dolor. Wow. La garantía es absoluta, cero dolor. Buenísimo. Doc, me ha parecido súper interesante esta El información. tema es interesante, que la gente tenga un abanico conocimiento. de opciones. Claro, hay quien no lo requiere, estamos de acuerdo, quien no lo requiere no tiene por qué acudir a estos tratamientos, pero hay quien sí los requiere y te podemos decir que hemos ayudado a muchísimas personas a salir de su ostracismo y de su Me imagino. inconformidad, Incomodidad. incomodidad sexual. Totalmente. Doc, muchísimas gracias De nada, como corazón. siempre, un súper placer. El placer Espero es nuestro. Que la próxima semana verlo por aquí. Claro, ¿Sí? coincidieron. Buenísimo, Doc. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa pequeñita. Claro. Y regresamos con un poco más aquí en Alégrate.